El 20 de julio se cumplen 200 años de la Declaración de Independencia del nuevo Reino de Granada. A través de la historia hemos conocido las lides del libertador Simón Bolívar, de Santander, de Nariño, de cómo los próceres se enfrentaron a un sinnúmero de adversidades hasta lograr la anhelada libertad. Pero es muy poco lo que conocemos de su cotidianidad, de las costumbres de esa época, de sus tabúes y de un sinnúmero de elementos que hoy, 200 años después, nos permiten hablar de independencia. Hoy conoceremos algunos detalles que se han mantenido ocultos en la historia pública y privada de la gente del común de hace 200 años. Hace 200 años, la entidad política mayor en este territorio era el nuevo Reino de Granada, cuya capital era Santa Fe. Un conjunto de provincias y corregimientos que en ese momento obedecían al virrey Antonio Amario Borbón. Ese siglo XIX y la ciudad del siglo XIX empieza a ser la ciudad del control, del contacto físico. Al mismo tiempo que se empieza a afianzar un sentido de la individualidad en las personas, también se empieza a decirle a las personas no contacto, no tocarse. Hay un espacio para cada cual, hay una habitación para cada cual, hay un sitio que cada cual debe ocupar. Saber eso, en el siglo XIX, significaba saber dónde estaba uno parado. Aunque para la historia en general, la independencia se libró en las plazas públicas y en los campos de batalla, las actividades culturales y los encuentros sociales fueron un epicentro interesante para encontrar la libertad del reino español. Si los vasallos del nuevo Reino de Granada eran más o menos 1,5 millones de personas, tenemos que pensar que por lo menos la mitad, 750.000 personas, eran mujeres. Hablar del papel de 750.000 mujeres en 1810 significa discriminar. ¿De qué clases de mujeres estamos hablando? La mayoría eran campesinas, de todos los colores, que se levantaban a hacer el desayuno, a moler el maíz, a alimentar las gallinas, a alimentar los cerdos. La distinción entre mujeres elegantes y mujeres populares es un elemento que acompaña toda la historia de la humanidad. Y indudablemente la época de la independencia no fue la excepción. En el siglo XIX la mujer era considerada un cero a la izquierda y mucho más si pertenecía a estrato bajo. A pesar de eso, muchas mujeres fueron un eje importante en la independencia. El siglo XIX en Colombia es un siglo de mujeres y la sociedad del siglo XIX y la última sociedad de la colonia es una sociedad de mujeres.
No digo que, a ver, entiéndaseme bien, no digo que los grandes presidentes, los políticos fueran mujeres, no. Pero la sociedad era una sociedad en la cual numéricamente había más mujeres que hombres. Y gran parte de los intereses giraban en torno a los intereses de las mujeres. Todas las mujeres se vieron involucradas. Desde las señoras encopetadas de Santa Fe que en los salones propiciaban tertulias en los cuales se conspiraba, o la campesina que se va detrás de su marido en la movilización militar general que se produjo en la guerra civil, o de la niña que en el desorden social se va de la casa, de la viuda que pierde a su marido y pierde a sus hijos. El papel de la mujer es el papel general que el género femenino cumple en la sociedad. Traumático para ellas porque su función básica es cuidar de los seres humanos y esta es una época de destrucción de vidas. Pero fíjate entonces, ser mujer era una condición. Hubiera podido decir, aunque lisiado y pobre, me sobra valor para sufrir una muerte como esta, aunque cuadraplégico e incapaz de hablar, ¿sí? Ahí ya se denota una condición. Entonces, parte del heroísmo, hay que tenerlo en cuenta, nace de la condición de ser mujer en el siglo XIX. De pronto incluso algunos hombres desde el punto de vista objetivo acometieron actos de mayor heroísmo, pero el hecho de ser mujer, pues, dado que era una condición detrimente, pues entonces marcaba un pasaje, marcaba una condición heroica. La distinción entre mujeres elegantes y mujeres populares es un elemento que acompaña toda la historia de la humanidad. Y indudablemente la época de la independencia no fue la excepción. Pero la mayoría de las mujeres no dejan memoria, en parte porque era una sociedad casi totalmente iletrada, que dejaba muy poco testimonio. Pero en general el papel de la mujer y su huella quedó en muchos eventos y en muchos cronistas. Manuela Beltrán, por ejemplo, es una mujer revolucionaria, de extracción baja. La misma Pola, el imaginario que tenemos de ella, de mujer neoclásica a través de las pinturas que ha sido un poco distorsionada, pues es una mujer mucho más del marco rural y pues corresponde a apropiaciones de materiales y formas propias de las regiones, que es lo que conocemos hoy como los atuendos. Aunque todas las mujeres se vieron involucradas en el proceso traumático que fue la guerra civil de la independencia, las que más dejaron huella en la memoria, desafortunadamente, fue aquellas que perdieron la vida, fusiladas, que es la que llamamos heroínas. Estamos hablando de una Mercedes Ábrego, que fue fusilada en los valles de Cúcuta por haber bordado en hilos de oro una chaqueta azul que las señoras de los valles de Cúcuta le regalaron al coronel Simón Bolívar. Estamos hablando de una Antonia Santos Plata, que días antes de la batalla de Boyacá fue capturada en su hacienda como colaboradora de la guerrilla de Ocamonte, que dirigía a su hermano, y cincelada, y fue fusilada. Estamos hablando de las mujeres que dejan huella justamente por haber perdido la vida y haber quedado en la memoria. En la época de independencia solamente existía una moda, la de la clase alta, mientras que la gente del común se vestía con la ropa que heredaba y que ellos mismos producían. El papel de la moda en la época de la independencia es destacar a las élites criollas. Sí,
Hay que ver que en esa época solamente las clases altas vestían a la europea. Las clases populares no vestían de una manera internacional, sino más local. Yo creo que un elemento importante a la hora de trajearse es aquello que Pierre Bourdieu ha llamado la distinción, que era que las clases altas necesitaban de alguna manera generar un proceso de distanciamiento de las clases populares. Por eso, eran los ricos los que tenían ropa más o menos, y los otros, la clase pobre, heredaban de sus amos. Claro, y esas faldas negras eran una de las faldas interiores que usaban las damas. Un elemento importante de la indumentaria popular es la alpargata. Muchas de las imágenes que se conservan hasta hoy en los archivos, me refiero a acuarelas, grabados, nos muestran que las personas de clases bajas siempre andaban descalzas. Era más común la alpargata en los hombres y en las mujeres descalzas, porque es que hay que ver que las mujeres salían menos a la calle que los hombres. En la sociedad granadina se vivía la moda a través del despilfarro. Muchos españoles llegaron a esta tierra a lucrarse de sus beneficios en vez de gobernar. Un ejemplo de este es la virreina Francisca Villanova. Porque indudablemente la esposa del virrey está ubicada en la pirámide de la escala social, y esa escala social le permite a través de sus viajes tener acceso a las cortes y a la corte española, conocer lo que está sucediendo en términos de moda en Europa y poder trasladar ese tipo de conocimiento práctico. ¿Los vestidos? Ah, esos sí debían ser requete carísimos, porque todos bordados a mano, con hilos de plata y oro, sí, y otros vestiditos más baratos. Muy vestida lo María Antonieta, con sedas, brocados, que eran telas con hilo de oro y bordados. Usaban faldas muy anchas a los lados, con un armazón que se llamaba panier. El panier era un estilo de armadura que daba amplitud solamente a los lados, no en forma circular. Y esos vestidos de antes, 6 costureras para hacer un vestido. Pues claro. Y duraban por ahí 6 meses haciendo un vestido. Sí, varias costureras haciendo un vestido. Para estar a la moda se debían emplear las últimas tendencias de Europa y tenían que importarlas desde el antiguo continente. Imagínese usted el trayecto tan espantoso que te llevaban los trajes, ¿no? Por eso los trajes básicamente eran adquiridos por muy poca gente. Solamente las clases más adineradas, las élites criollas, podían acceder a ese tipo de ropa. Los fardos que se empacaban y se enviaban por barco desde Cádiz a Cartagena, por ejemplo, a La Habana, a la ciudad de Veracruz, con cierta dificultad, pero en la mayoría de los casos llegaban a sus destinatarios. Esas mercancías y esos fardos y esas cajas contenían y estaban muy relacionadas con el tema del vestuario. La moda no se veía solamente en las mujeres. Los hombres y sobre todo los militares querían reflejar la grandeza de sus gestas a través de sus trajes. Estaba el frac militar, que era de cortado a la cintura y de cola. Casi siempre ese frac militar era bordado en hilo de oro, como el de Simón Bolívar, que es famosísimo y muy conocido. Pues como Bolívar y Santander tenían platica, ellos compraban sus casacas en París. Eran casacas finísimas, bordadas con hilos de oro y plata. Entonces, y la gente rica pues traía la ropa de allá o las mandaban.
los próceres de la independencia los vemos retratados con pantalones muy ajustados que también tuvieron que generar algún tipo de elemento atractivo entre las mujeres que los seguían. Las tendencias de la moda no solamente estaban presentes en la clase y el estilo, también jugaban un papel muy importante en la seducción. Pero ya la etapa de Bolívar y Manuela Sáenz es muy libertina y muy erótica, ¿no? Las mujeres usaban camisones transparentes y escotados, y muy escotados en las tierras calientes, y en los grandes bailes donde las chimeneas daban mucho calor. Y el escote se controlaba con la mantilla. Entonces las mujeres iban a misa con la mantilla, pero apenas salían y tenían ya una vida en el espacio urbano, mucho más de relaciones de coqueteo, se la retiraban un poco y había oportunidad de mostrar el cuerpo. Aunque fuera invierno, con unos escotes por aquí y lo único que se ponían era un chal, pero se morían de pulmonía cada ratico, porque como era la moda, entonces aguantar frío. Como hemos visto, la revolución trae cambios, no solamente de pensamiento, sino también en la moda y en la sexualidad. Bueno, miren, le voy a contar que el camisón en las mujeres era, precisamente camisón viene de cama. Hombres y mujeres usaban camisones largos hasta los tobillos, porque la palabra camisón precisamente deriva de la palabra cama. La sexualidad rutinaria pasa un poco del haber público hacia la interioridad del hogar, hacia la interioridad de los espacios bogotanos. Se comienza a configurar en el siglo XIX una sexualidad en la cual, o una forma de ser del bogotano. Hace 200 años, la sexualidad humana era la sexualidad que corresponde a los dominios de una monarquía católica. Estamos hablando de una sexualidad que está puesta bajo los preceptos de los mandamientos de la Santa Iglesia Católica. Por lo tanto, la sexualidad no es concebida, como hoy en día se concibe públicamente, como un medio casi exclusivo de goce, de los sentidos. Se concibe básicamente como unos actos originados en el sacramento del matrimonio y regidos por las enseñanzas de la doctrina cristiana que desde los púlpitos predican dominicalmente todos los curas párrocos. Hay que ver que la promiscuidad durante las guerras de independencia fue un hecho indudable porque se asoció la independencia a un rompimiento con las tradiciones católicas del pecado, usted sabe, del infierno. Pero se comienza a configurar una forma de ser en la cual se es muy cordial hacia afuera y muy rudo hacia adentro. Nuestra sexualidad se va hacia el interior del hogar, sin que esto necesariamente signifique que nos volvemos personas más introspectivas y con mayor riqueza interior. Con la traducción de los derechos del hombre, las ideas de la Revolución Francesa, los neogranadinos vieron necesarios un cambio de pensamientos y de gobierno. Una de las ideas francesas más curiosas es que los franceses eran anticlericales, eran antisacerdotales. Eso fue uno de los puntos cruciales de la revolución, es decir, había que romper con la iglesia. Y esos ideales de la Revolución Francesa pues van a marcar y van a estar presentes de una manera muy sensible en las formas de vestir de las clases ilustradas de Europa y se van a trasladar también a América. Lo que hay hacia afuera es una cantidad de conductas codificadas con las cuales las personas se acercan unos a otros en materia sexual, y hacia la interioridad del hogar lo que permanece es una sexualidad cruda, descarnada, cruel, violenta. Se había perdido el recato y el pudor, ¿no? En ese momento, en las guerras se prestaban para
iban a morir, entonces se prestaban para vivir más el momento y no hacer planes futuros, ¿no? La Iglesia sigue al frente de la moral de las personas. Muchos neogranadinos, a pesar de su nuevo concepto de sexualidad, siguen siendo restringidos por la sociedad. En el siglo XIX, los grandes moralizadores, que no necesariamente eran representantes de la Iglesia, sino incluso de los partidos políticos, seguían haciendo alarde contra la sexualidad, pero la sexualidad seguía allí. Hay una peculiaridad muy interesante en el caso del siglo XIX en Colombia. Esa sexualidad siempre fue muy hacia adentro, muy sin conocer otras cosas. No fue de pronto una sexualidad muy experimental. Hace 200 años las prácticas homosexuales eran consideradas con los peores epítetos, como por ejemplo pecado nefando, pecado contra natura, sodomía, y eran totalmente rechazados por la moralidad de la Iglesia Católica, al punto que eran delitos objeto del Tribunal de la Santa Inquisición. Los procesos por solicitaciones en el confesionario, por sodomía o por pecado nefando podían llevar a quien los cometiera a la muerte, según las sentencias del Santo Oficio de la Inquisición. Por lo tanto, la actividad homosexual tenía que ser absolutamente reprimida, so pena de la muerte. La homosexualidad es un crimen contra Dios, contra el orden natural. Es decir, tener relaciones sexuales con otro hombre irrumpe, o una mujer con otra mujer irrumpe el orden natural. Pero muy probablemente haya sido una época en la que proliferaban muchas de estas, lo que en psicoanálisis se llama muchas homosexualidades latentes. Son muchas las historias escondidas en el baúl de los recuerdos de nuestra independencia. Son 200 años de información que se ha mantenido oculta. Hemos evolucionado con cambios radicales en nuestras costumbres. Pero debemos recordar que todos esos hechos de la vida cotidiana del común de esa época es lo que hoy conocemos como Colombia. Thank you.